¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si despertaras mañana y las calles de tu ciudad estuvieran llenas de multitudes furiosas, exigiendo que los ricos paguen por cada injusticia, que cada político corrupto pierda su cabeza, literalmente? Imagina por un momento. Son las 6 de la mañana del 15 de junio de 2025. Tu teléfono vibra con alertas de emergencia. Las redes sociales explotan con videos de masas armadas tomando los bancos centrales de París, Londres, Nueva York. Los manifestantes no piden reformas. Exigen sangre. ¿Suena imposible? La Revolución Francesa también lo parecía. Hasta que 40.000 parisinos hambrientos decidieron que ya era suficiente. En 1789, Francia tenía una deuda del 80% de su PIB. Hoy, Estados Unidos supera el 120%. En 1789, el 1% más rico controlaba el 25% de la riqueza nacional. En 2025, controla el 35%. Los paralelos son escalofriantes. Mira a tu alrededor. La inflación devora los salarios mientras los multimillonarios baten récords de fortuna. Los políticos prometen cambios que nunca llegan. La clase trabajadora se endeuda para sobrevivir mientras las élites especulan con sus necesidades básicas. ¿Te suena familiar? Porque así empezó todo en 1789. La diferencia es que María Antonieta solo tenía un palacio. Hoy tenemos billonarios con flotas espaciales mientras millones no pueden pagar la renta. Los revolucionarios franceses tardaron 4 años en decapitar a su rey. Con las redes sociales de hoy, ¿cuánto tardarían las masas en organizarse para derrocar todo el sistema? Y aquí viene lo que nadie quiere admitir. Los mismos ingredientes que llevaron a la guillotina en 1789 se están cocinando ahora mismo, bajo nuestras narices, en tiempo real. ¿Estás seguro de que no estás viviendo los días previos a una revolución que aún no tiene nombre? Si esta historia te hizo pensar diferente, suscríbete al canal y deja tu like. La historia comienza ahora. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. En este momento, millones de personas scrollean videos sin sentido, consumen entretenimiento vacío, pero tú elegiste detenerte en una historia que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Esta no es una lección de historia aburrida, de esas que te hacían dormir en el colegio. No es un documental polvoriento sobre personajes muertos hace siglos. Lo que estás a punto de descubrir es un análisis forense del presente, usando el pasado como microscopio. ¿Sabes por qué la Revolución Francesa sigue siendo relevante después de 236 años? Porque los patrones humanos se repiten. Los mismos mecanismos de opresión, las mismas dinámicas de poder, las mismas señales de advertencia que precedieron al colapso del antiguo régimen, están operando ahora mismo, en tu país, en tu ciudad, en tu vida. Cuando termine este video, no podrás ver las noticias de la misma manera. No podrás escuchar a un político sin reconocer los ecos del discurso de Luis XVI. No podrás ver la desigualdad económica sin recordar por qué los parisinos decidieron que las palabras ya no eran suficientes. Esta historia te mostrará cómo reconocer a los verdaderos aristócratas modernos, esos que no usan coronas, pero controlan tu futuro desde las sombras. Te revelará por qué las mismas estrategias que usaron para mantener al pueblo francés callado y obediente se están aplicando hoy con una sofisticación que habría impresionado al mismísimo Maquiavelo. Verás cómo los medios de comunicación de 1789 fueron el arma más poderosa de la revolución. Y entenderás por qué hoy luchan tanto por controlar lo que piensas, lo que compartes, lo que crees posible. Al final de esta narrativa, tendrás una decisión que tomar: seguir siendo un espectador pasivo de la historia, o reconocer que tú también eres parte de ella. Que cada día que permaneces en silencio, cada vez que aceptas lo inaceptable, cada momento en que decides que así son las cosas, estás eligiendo un bando. Los revolucionarios franceses no eran superhéroes. Eran personas comunes y corrientes que un día dijeron, basta. La pregunta no es si una nueva revolución es posible. La pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando comience? Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo información. Es munición intelectual para entender el mundo en el que realmente vives. Francia, 1787. Un reino al borde del colapso financiero.
¿Te suena familiar? Luis XVI se despierta cada mañana revisando los números de la deuda nacional como un CEO moderno, revisando las métricas de su empresa en bancarrota. La diferencia es que él tenía ministros susurrándole al oído. Hoy tenemos algoritmos. Los estados generales no se habían reunido en 175 años. Imagina que el Congreso de tu país no se hubiera reunido desde 1850 y de repente, por crisis económica, tuvieran que convocar una sesión de emergencia. ¿Qué crees que pasaría? Pero aquí viene lo escalofriante. En 1789, las noticias tardaban días en viajar de París a las provincias. Los rumores se extendían lentamente, como ondas en un estanque. Hoy, un tuit puede desencadenar protestas simultáneas en 50 ciudades en menos de una hora. WhatsApp puede organizar una revolución mientras desayunas. El tercer estado, el 98% de la población, pagaba todos los impuestos mientras la nobleza y el clero vivían exentos. Hoy, Amazon pagó 0 impuestos federales en 2018, mientras una cajera paga 25% de su salario al fisco. Los números cambian, los patrones no. ¿Recuerdas cuando se creó el hashtag #ActUEatTheRich? Los revolucionarios franceses tenían la misma idea, solo que sin redes sociales. Tenían panfletos impresos clandestinamente, como nosotros tenemos memes virales que burlan la censura algorítmica. Jacques Necker, el ministro de Finanzas, publicó el primer presupuesto transparente de la historia francesa, y fue despedido inmediatamente por revelar demasiado. Hoy llamamos a eso filtración de información sensible, y quien lo hace termina en el exilio digital o literal. María Antonieta nunca dijo que coman pasteles, pero la frase se volvió viral en la Francia de 1789, como hoy se vuelven virales las fake news en TikTok. La diferencia es que en 1789, una mentira tardaba semanas en extenderse. Hoy tarda segundos. La toma de la Bastilla no fue planeada por líderes revolucionarios. Fue una multitud espontánea que se organizó por rumores de que los nobles iban a masacrar al pueblo. Cambien rumores por trending topics y tienen la receta perfecta para el caos moderno. Robespierre empezó como un abogado de provincia defendiendo a los oprimidos. Como muchos políticos actuales que empiezan con discursos populistas en YouTube y terminan siendo los mismos tiranos que prometieron combatir, el Comité de Salud Pública controlaba lo que se podía decir, leer, pensar, a través de periódicos oficiales y denuncias ciudadanas. Hoy lo llamamos verificadores de hechos, community guidelines y cancelación social. Diferente tecnología, mismo control. La guillotina fue promocionada como un método humano y democrático de ejecución, porque cortaba cabezas sin discriminar por clase social. La democratización de la muerte. Hoy democratizamos la destrucción de reputaciones con la misma eficiencia viral. Los sans-culottes se identificaban por no usar las calzas aristocráticas, como hoy nos identificamos por nuestras bio de Twitter, nuestros filters de Instagram, nuestros hashtags ideológicos. La ropa ha cambiado. Las tribus siguen siendo las mismas. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Los revolucionarios franceses creían sinceramente que estaban construyendo un mundo mejor. Cada cabeza que cortaban era por la libertad. Cada derecho que suprimían era por la seguridad. Cada enemigo que eliminaban era por la democracia. Suena conocido, ¿verdad? El terror no empezó con Robespierre queriendo matar a todos. Empezó con medidas temporales de emergencia para proteger la revolución. Dime, ¿cuántas medidas temporales de los últimos años siguen vigentes? Napoleón no llegó al poder con tanques. Llegó prometiendo orden después del caos. Como muchos líderes autoritarios modernos que capitalizan crisis para concentrar poder. La diferencia es que Napoleón usaba cañones. Hoy usan cámaras y micrófonos. Detente un momento y siente el peso de lo que acabas de escuchar. No estamos tan lejos del pasado como nos gusta creer. Solo hemos perfeccionado las máscaras. Cambiamos las coronas por logos corporativos, los decretos reales por términos y condiciones que nadie lee, las ejecuciones públicas por destrucciones mediáticas que todos presenciamos. Pero el alma humana, esa permanece intacta. Los mismos miedos, las mismas ambiciones,
La misma capacidad de justificar lo injustificable cuando viene envuelto en las palabras correctas. Los revolucionarios franceses no eran villanos de película. Eran personas como tú, como yo, que un día despertaron y dijeron, esto no puede seguir así. Pero algo sucedió en el camino entre la noble intención y el poder absoluto. Algo que siempre sucede. Algo que está sucediendo ahora. ¿Sabes cuál es la diferencia real entre 1789 y 2025? En 1789, los opresores tenían rostros. Hoy, nuestros verdaderos controladores son algoritmos sin nombre, corporaciones sin alma, sistemas tan complejos que nadie los entiende completamente, pero todos los obedecemos. Los sans-culottes gritaban libertad, igualdad, fraternidad, mientras marchaban hacia la guillotina. Hoy gritamos diversidad, inclusión, progreso, mientras marchamos ¿hacia dónde, exactly? ¿Lo sabes realmente? La trampa de la historia no es que se repita. Es que se disfraza tan bien que cuando la reconocemos ya es demasiado tarde para cambiar el final. Cada revolución promete liberarnos de la anterior tiranía. Pero termina creando una nueva, más sofisticada, más invisible, más aceptable. Los franceses se liberaron del rey para entregar el poder a un emperador. Nosotros nos liberamos de los gobiernos tradicionales para entregar nuestras vidas a plataformas digitales que saben más de nosotros que nosotros mismos. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de todo esto? Que si les preguntas a las personas hoy si viven en una sociedad libre, la mayoría dirá que sí. Igual que los súbditos de Luis XVI, creían que su sistema era natural e inevitable, hasta que dejó de serlo. La pregunta no es si una nueva revolución va a suceder. La pregunta es si ya está sucediendo. Y nosotros somos demasiado cómodos, demasiado distraídos, demasiado entretenidos para darnos cuenta. Mira a tu alrededor. ¿Realmente eres libre? ¿O simplemente tienes la ilusión de libertad porque puedes elegir entre Netflix y Disney Plus, entre iPhone y Samsung, entre candidatos que prometen lo mismo con diferentes colores? Los revolucionarios franceses creían que cortando cabezas cortarían las cadenas de la opresión. Nosotros creemos que dando likes y shares estamos cambiando el mundo. Ambos creemos que nuestros métodos son los correctos, y ambos podríamos estar profundamente equivocados. Pero aquí está la verdad que nadie quiere enfrentar. Entender el pasado no nos garantiza un futuro mejor, solo nos da la oportunidad, si somos lo suficientemente valientes para tomarla. La historia no es una advertencia, es un espejo, y lo que veas reflejado depende de qué tan honesto seas contigo mismo sobre el mundo en el que realmente vives. El pasado no ha terminado de pasar. Sigue respirando, sigue susurrando, sigue advirtiendo. La pregunta es, ¿estás escuchando? O como los franceses de 1788, ¿prefieres seguir creyendo que eso nunca podría pasar aquí, no en nuestra época, no con nuestra educación, no con nuestra tecnología? Porque eso es exactamente lo que pensaban ellos. Hasta la mañana en que despertaron y su mundo ya no existía. Si este video llegó a ti, no fue por casualidad, no fue por algoritmo, fue por historia, fue por memoria, fue por advertencia. En algún lugar del universo digital, entre millones de videos vacíos y entretenimiento descartable, este mensaje te encontró. Y ahora que lo has escuchado, tienes una responsabilidad, contigo mismo, y con quienes aún no saben que la historia se está repitiendo justo frente a sus ojos. No te pido que creas todo lo que has escuchado. Te pido que dudes de todo lo que creías saber. Si algo dentro de ti se movió, si algo dentro de ti despertó, si algo dentro de ti se pregunta, ¿y si es verdad? Entonces deja tu comentario. No por el canal, sino por la conversación. Porque cada palabra que escribes es una chispa contra el olvido. Una pequeña revolución contra la indiferencia. Suscríbete si quieres seguir viendo lo que el pasado tiene aún por decirnos. Si quieres entender los patrones que se repiten, las señales que se ignoran, las advertencias que se olvidan, porque la historia no ha terminado de hablarnos. Apenas está empezando, y compártelo. No por los números, no por las métricas, sino por aquellos que viven sin saber que son parte de una historia más grande.
por aquellos que creen que lo que pasa hoy no tiene precedentes, que somos la primera generación en enfrentar estos problemas, que somos únicos en nuestra crisis. No lo somos. Y esa puede ser nuestra salvación o nuestra condena. La elección, como siempre en la historia, es tuya. Serás espectador o protagonista de lo que viene. El pasado ya votó. El futuro espera tu respuesta. Suscríbete para más historias que cambiarán tu perspectiva del presente. Comenta qué conexión viste entre 1789 y 2025. Comparte este análisis con quien necesite despertar. Nos vemos en la próxima revelación histórica.